Mucho retruco, mucho vale 4. Cuando arrancamos el programa, una de las menciones que hicimos fue que hoy es una fecha central para, digamos, en el marco de la lucha de los trabajadores, que es el recuerdo del 1 de mayo. En ese marco de esta reivindicación es que estamos contactándonos con un compañero que veníamos siguiendo hacía tiempo las publicaciones que hacía y escuchábamos una audición llamada La Voz del Obrero que nos resultaba muy interesante y sobre todo porque precisamente lo hacía desde su condición de trabajador metalúrgico. Nos referimos a Gustavo Galeano, de trabajador metalúrgico de La Matanza y miembro o parte del equipo que hace el programa La Audición Radial La Voz del Obrero. Gustavo, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poquito en esta doble condición, por un lado de trabajador metalúrgico, por el otro lado de difusor, de hombre de la comunicación en cuanto a difundir la lucha de los trabajadores también. ¿Qué te significa esta fecha, 1 de mayo, que hoy estamos entre todos recordando y celebrando? Sí, especialmente hoy, ¿no? Donde a los trabajadores se encuentra bastante desorganizados. Vos fíjate que hoy vieron más de 5 actos, sí. Y contás con algunos que se hicieron en diferentes barrios que también o sociedades de fomento que también se fueron dando, y lo que demuestra cómo estamos los trabajadores, totalmente desarmados frente a una realidad que nos golpea tan brutamente como lo fue este gobierno, que viene instaurando medidas que atacan directamente al centro de los trabajadores, que son las comisiones internas, los convenios colectivos, el cuerpo delegado, el derecho a huelga, el derecho a organizarse, y nos viene golpeando insistentemente desde que asumió, y hoy nos encontramos en un 1 de mayo recordando nuestra fecha que se da mundialmente, una cosa característica, ¿no? De un recuerdo mundial de un día de los trabajadores, producto de la lucha. Vos mencionabas, mientras comentabas recién, la existencia de una cantidad de actividades diversas del movimiento obrero o de las distintas expresiones en las que hoy está o permanece organizado el movimiento obrero. Por un lado, la CGT hace un acto en un estadio cerrado, curiosamente, ¿no? Cuando quizá la característica de la CGT históricamente fue la capacidad de poner en la calle a decenas de miles de compañeros y en el medio de eso meter también la discusión, armando grandes cabildos abiertos. Por el otro lado, distintas expresiones de la llamada izquierda tradicional que han hecho movilizaciones, lo que queda de una CTA o de un rejunte de CTAs fragmentadas y en plenas discusiones hacen otra actividad. Algunos de los movimientos sociales hacen una quinta actividad, ni que hablar Venegas y su gente y sus aliados haciendo un acto con Macri, o por lo menos con presencia del gobierno nacional. Digo, toda esta fragmentación del movimiento obrero a nosotros nos da nos marca un estado de debilidad cada vez mayor de parte de precisamente del movimiento obrero. Sin embargo, por abajo notamos que hay mucha vocación de pelea, hay mucha vocación de presentar batalla, de discutir, de exigir que se cumplan con las aspiraciones de los trabajadores por parte de las comisiones internas, por parte de los sectores más de base. ¿Cómo lo vivís esto vos? Tanto en tu laburo como en los compañeros que sabemos que vos conectás a través también de tu programa radial. Sí, vos sabés que el último paro, el 6 de abril, fue producto de la enorme presión de las bases. Ajá. Yo creo que el estado de debilidad o de fragmentación de los trabajadores, y la prueba está el acto de hoy que hizo la CGT en un ámbito cerrado, privado de cualquier participación de los trabajadores, se debe fundamentalmente al hecho del temor que tienen a las bases. Así que eso de que
Es cierto que estamos fragmentados y eso nos coloca en un grado de debilidad. Pero si uno ve la dinámica y lo ve en forma, viendo el movimiento, yo no diría que estamos tan derrotados, no estamos derrotados. Ajá. El 2001, 2002, cuando hubieron los procesos de insurgencia social, no participó la clase obrera. A mí me da la sensación de que se está gestando ahora una tipo olla de presión en donde los trabajadores finalmente vamos a salir a reclamar por las direcciones y ahí yo creo que va a ser otra la dinámica y nos sacaremos finalmente una de las principales problemas que tenemos los trabajadores, que son las direcciones burocráticas. Pues fíjate que son las direcciones las que están sosteniendo hoy a las políticas del gobierno, ya sea con su inactividad, con su no enfrentamiento a las políticas del gobierno, o directamente como Momo Venegas, que hace un acto para anunciar precarización y flexibilización laboral. En función de esto, vos me hablás de esa discusión o esa pelea que hay desde abajo, mancomunadamente, más allá de las contradicciones que existan, pero mancomunadamente para discutir desde abajo a las direcciones de los sindicatos. En otro plano, vos sos trabajador metalúrgico, tenés una presencia o una militancia sindical. Hoy estuve escuchando una grabación tuya creo que es el último congreso de la UOM, que la verdad te debo felicitarte porque hacía mucho que no escuchaba un discurso con tanta precisión, sin conocer yo con precisión la realidad del sindicato. Pero digo, en esta condición de delegado sindical o de militante sindical de la UOM, ¿cuál es la situación dentro de tu propio sindicato? Con un secretario general que estuvo digamos que también tiene algún tipo de responsabilidad en esta fragmentación que hay del movimiento obrero y donde sabemos que hay algunas seccionales que están dando disputas fuertes, como han sido la seccional de Villa Constitución, como es la seccional de La Matanza, y otras seccionales que por ahí están un poquito más flojas. En ese marco, me recuerdan acá los compañeros que hemos entrevistado hace unos meses atrás, en 2 o 3 oportunidades, a compañeros de Tenaris, metalúrgicos de Valentina Alsina, donde precisamente una de las cosas que planteaban ellos eran las dificultades que tenían ante la dirección del secretariado seccional o regional, que impedía de Avellaneda, claro, que impedía que de alguna manera ellos pudieran continuar con eficacia la pelea que tenían con la patronal. Te la resumo entonces, este prolegómeno. ¿Cómo estás vos y cómo ves vos la situación en la propia dirección de la UOM? Mira, la UOM no escapa al resto de los sindicatos, pasa más o menos lo mismo, lo que seguramente te han planteado los compañeros de Tenaris tampoco es ajeno a lo que pasa acá en Matanza. Quizás tenemos más libertad y una de las cosas que tiene que ver con la creación del programa, nuestro programa La Voz del Obrero, tiene que ver justamente con eso, en crear una base dentro de los metalúrgicos como para poder encarar una pelea en contra de las actuales direcciones y lograr un cambio que venga de abajo. Un cambio que venga desde la unidad de los distintos sectores, de la unidad de los distintos trabajadores, en este caso metalúrgico, pero yo creo que no puede haber ningún cambio social o ningún cambio de la realidad de ningún gremio si no está ligada al cambio político y a crear una gran unidad en los diferentes sectores. Nosotros desde la Voz del Obrero nos dimos como objetivo lograr llegar al compañero metalúrgico y te puedo decir que nos sirvió bastante. Hemos logrado crear una importante red en diferentes sectores, diferentes seccionales, pero la pelea igual es dura. No es fácil porque te encontrás un montón de compañeros. Por ejemplo, nosotros en Matanza hemos sufrido el despido, la persecución de diferentes compañeros que de alguna manera nos apoyaban y ante el temor de que creáramos alguna lista de oposición hubo un duro golpe para nosotros acá. Ajá. Y en otras seccionales también hubo bastante. Te comento, por ejemplo, en más de un congreso se ha dicho que se quite
de la amistad en Facebook a nuestro programa por el gran trabajo que venimos realizando. Pero yo creo que ahí justamente es donde está parte de la solución, en el trabajo que se hace a través de las diferentes redes y principalmente el trabajo que se hace en territorio, entre los compañeros, en diferentes fábricas, haciendo charlas, haciendo volantes, haciendo diferentes actividades, tratando de militar, como se hacía hace mucho tiempo, que la Casa Obrera un poco perdió ese método de militancia, se está acostumbrado a militar fundamentalmente desde el aparato, y creo que tenemos que recuperar esos métodos históricos del partido de fútbol, del juego de truco, de diferentes actividades que ayuden a mancomunar las diferentes necesidades de los compañeros como para crear algo, ¿no? Para crear una herramienta que sea capaz de derribar esta burocracia sindical. Gustavo, te quería preguntar, bueno, básicamente vos estás trabajando en el tema de metalúrgicos, que por ahí, no sé si atravesaron también estas dificultades de hace unos cuantos años que nos vienen ocurriendo en el sector del trabajo, de lo que se llama precarización laboral, contratos, monotributo social, hay otra figura que en este momento no me surge, que también es como de corto plazo, que no da estabilidad laboral. ¿Cómo venís pensando estas cuestiones en el resto de los gremios? Sí, no solo en el resto de los gremios, en el metalúrgico también. Mira, la tercerización, el trabajo basura, el trabajo en negro, todo eso se da y por ahí Matanza tiene la característica de que hay muchas pymes. Entonces se da o trabajo en negro o te pagan mitad del sueldo en negro, o sea, te paga por convenio con por ahí la categoría más baja y después todo el resto en negro, y también es una forma de precarización, pero es una de las cosas que tenemos que empezar a utilizar, principalmente porque genera división. Hay una división dentro del movimiento obrero en que los tercerizados, los que trabajan por agencia, los que trabajan por el negro, son otra parte. En cambio, en una fábrica, cuando tenés trabajadores tercerizados o por agencia, te encontrás con que muchas veces el gremio se niega a reconocerlos porque fortalece a la fábrica, fortalece a la comisión interna o al cuerpo delegado, y te encontrás con que los tratan como trabajadores de segunda, que no, cuando se los despide dice, bueno, pero estaban por agencia, no se plantea la unidad alrededor de la defensa de los puestos de trabajo de los trabajadores tercerizados, o reconocerlos con todos sus derechos, ¿no? La antigüedad, las vacaciones, el mismo trabajo, el mismo sueldo. Ese es uno de los temas que como trabajadores tenemos que empezar a analizar, y mucho más aquellos que queremos ser, que somos delegados y queremos ser conductores, ¿no? Conductores de un nuevo sindicalismo. Gustavo, en La Matanza tiene una enorme trayectoria en cuanto a combatividad del movimiento obrero, en concreto dentro de la UOM, las comisiones internas de la Martín Amato, la Santa Rosa, Sindar, creo que Martín Amato es Prestolite hoy. Tenían una capacidad de acción y de movilización y de disputa con la patronal enorme. De hecho, fueron diezmadas sus comisiones gremiales internas durante la dictadura militar. Emilio Tomasín es un símbolo de los trabajadores de la Martín Amato, secuestrado y desaparecido durante la última dictadura. Hay una escuela de formación sindical, creo que es, y de formación laboral, digamos, en un intercambio con la UOM de La Matanza, que lleva el nombre de Emilio Tomasín. Te hacía esta referencia porque, por otro lado, esa enorme combatividad que tenía en su momento la seccional Matanza, a juzgar por algunas noticias que a veces leemos y por algunos comentarios que nos trasladás y demás, es como que está en discusión y que no están llevando adelante como debieran la reivindicación de los derechos de los trabajadores. Vos me hablás de la existencia también dentro del gremio metalúrgico de contratos basura, de contratos de trabajo temporal, de salarios a la baja. ¿Esto también ocurre dentro de la seccional? Y si es así, ¿cómo lo están llevando adelante ustedes?
No, sí, también pasa dentro de la seccional. Ajá. Hay comisiones de delegados que, o cuerpos de delegados y comisiones internas que plantean la necesidad de pasarlos a planta permanente. Hay algunas fábricas que se dan la tarea de, algunos compañeros que se dan la tarea de plantear en la discusión en la mesa con la patronal el pase a planta permanente y se van pasando cada cierto periodo de tiempo, algunos cada 3 meses, otros cada 6, a planta permanente, pero es una de las discusiones que más dura y más cuesta llevar adelante. Incluso desde el secretariado de Matanza no se toma, por ahí con la responsabilidad que se tendría que poner, ¿no? Con la fuerza que se tendría que poner, se toma casi como de segundo plano. Más ahora con estas políticas que hay en el país, en donde con el versito de cuidar la empresa, cuidar el trabajo, nos dicen que tenemos que a veces renunciar a ciertas conquistas para asegurar el puesto de trabajo, ¿no? El puesto de laburo, tal cual. Bueno, la verdad que es una gratísima sorpresa haberlos conocido, haber contactado con esta expresión de la voz del obrero. Ya te digo, nuestra intención es ver si un día podemos combinar y te venís por aquí junto con tu compañero de programa para tener una charla más larga y intercambiar ideas, experiencias sobre esta forma de tratar de difundir la lucha de los trabajadores, sobre esta forma de comunicación alternativa. Mientras tanto, toda nuestra admiración por lo que están haciendo y nuestra pretensión de ayudarlos en la difusión del programa como un compañerismo de clase que entendemos que es lo que hay que hacer. Sí, te agradezco y desde ya aceptamos la invitación, seguramente después nos ponemos en contacto para ver cuando podemos ir nosotros a su programa y ustedes también al nuestro. Dale. Una oportunidad como para plantear temas que no se plantean en todos los medios y que hacen mucha falta. Hagamos así, vamos a seguir en contacto más privadamente y quedaremos en ir nosotros algún día por la voz del obrero y un día que se vengan ustedes por aquí. Mientras tanto, la felicitación por el programa y un abrazo en este Día del Trabajador. Igualmente te agradezco la invitación y recordemos a los compañeros que si hoy tenemos derechos es porque se han luchado y muchas veces nos quieren hacer creer que la lucha no lleva a nada y grandes conquistas hemos conseguido como clase trabajadora que fueron producto de grandes batallas que se han ganado. Vos nombrabas hoy a los compañeros de Ciudad Tenaris de Avellaneda y ellos justamente le han ganado a un enorme monstruo como fue Pablo Roca, que los quiso despedir y la organización de los trabajadores impidió ese despido y los reincorporaron y hoy están ahí defendiendo su puesto de trabajo, que es gracias a la lucha de los trabajadores y demostremos qué de cosas que podemos hacer los trabajadores cuando estamos organizados. Así es. Bueno, Gustavo, es una gran noticia esta que nos das de Tenaris. Quedamos en contacto para volver a vernos y que sea pronto. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para vos y tu audiencia. Fue Gustavo Galeano, de La Voz del Obrero, trabajador metalúrgico de La Matanza.